¿Qué harías si supieras la fecha exacta del fin del mundo? No hablo de ciencia ficción, ni de profecías vacías. Hablo de un evento que la historia registra, que la ciencia intenta explicar y que la Biblia detalla con precisión quirúrgica. Un evento que redefinió a la humanidad y que está a punto de repetirse. Más de 200 culturas alrededor del planeta guardan el mismo secreto: la memoria de un diluvio global. Desde los sumerios hasta los mayas, desde los griegos hasta los aborígenes, todos cuentan la historia de un gran cataclismo. Pero la verdadera historia, el código detrás del tiempo, fue censurada y olvidada. Está escondida en un solo versículo que la mayoría de los predicadores ignora. Hoy vas a descubrir la única evidencia que prueba que el diluvio no fue un castigo repentino, un capricho divino. Fue en realidad la ejecución de una sentencia profetizada, con 120 años de anticipación. Vas a ver el reloj de Dios en acción y está marcando el tiempo nuevamente. Lo que sucedió en esos 120 años es la clave para entender lo que está ocurriendo hoy. Voy a revelarte exactamente 3 cosas. 1. ¿Por qué Dios eligió específicamente 120 años y no 100 o 150? 2. ¿Qué estaba haciendo Noé durante todo ese tiempo además de construir? Y 3. ¿Cómo ese patrón de 120 años se repite en la Biblia y está conectado con el tiempo que vivimos hoy? Pero antes, déjame preguntarte: ¿realmente crees que un hombre necesitó 120 años para construir un barco? La respuesta que estás por descubrir revelará algo perturbador sobre la naturaleza humana y la paciencia de Dios. Quédate hasta el final, porque la revelación más impactante está a minutos de distancia. La revelación más impactante, la que conecta esta historia antigua con tu vida hoy, está a minutos de distancia. Si sales ahora, perderás la clave para descifrar tu propio tiempo. La historia que todos conocemos es simple. Dios le dijo a Noé que construyera un arca. Noé era un carpintero aficionado trabajando solo con sus hijos. Entonces, naturalmente, tardó 120 años. Caso cerrado. Pero eso es solo la superficie de una verdad mucho más profunda y perturbadora. La verdad es que la Biblia nunca dice que la construcción duró ese tiempo. Esa es la mentira que esconde la verdadera misericordia de Dios. Primera evidencia. Génesis 6:3 dice textualmente: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». Nota algo crítico. Dios no está hablando del tiempo de construcción. Está hablando del tiempo que le quedaba a la humanidad. Los 120 años fueron una sentencia de muerte con plazo de ejecución. Entonces, si los 120 años no fueron por carpintería lenta, ¿qué estaba pasando realmente durante todo ese tiempo? ¿Por qué Dios esperó exactamente 120 años y ni un día más? Si los 120 años eran el plazo final, ¿quién puso ese reloj en marcha? Y más importante, ¿qué hizo Noé durante ese siglo de advertencia? La respuesta está en lo que la Biblia llama los días de Noé. Y lo que vas a descubrir es absolutamente escalofriante. Volvamos a Génesis 6.
La humanidad había llegado a un punto sin retorno. El versículo 5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Presta atención a esas palabras: de continuo solamente el mal. No ocasionalmente, no a veces, de continuo, solamente. Cada pensamiento, cada intención, cada impulso del corazón humano estaba corrompido completamente. Pero aquí está lo que la mayoría ignora. Esta no fue una decisión impulsiva de Dios. El versículo 3 revela algo crítico: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre». La palabra contender, en hebreo, esdun, significa luchar, defender, interceder. El Espíritu de Dios había estado luchando por la humanidad, intercediendo, defendiendo. Pero llegó el momento de retirarse. Y cuando Dios se retira completamente, solo queda una cosa: juicio inevitable. Imagina la escena: el creador del universo observando a su creación más preciada, la humanidad hecha a su imagen, completamente destruida por dentro. Cada día, el Espíritu Santo intentaba alcanzar corazones que se volvían más duros, más oscuros, más irreversibles, hasta que Dios declaró: «Serán sus días 120 años». Pero en medio de esa corrupción total, un nombre brilla: Noé. Génesis 6, 8, 9 dice: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Espera, ¿perfecto? En un mundo donde todos estaban corrompidos, ¿cómo un hombre pudo mantenerse justo? La palabra hebrea para perfecto, aquí, es tamim. Significa íntegro, sin mancha, completo. Pero hay algo más profundo. La frase «perfecto en sus generaciones» tiene un significado genético. Noé no solo era moralmente justo, su linaje aún no había sido contaminado. ¿Contaminado por qué? Por los Nefilim, por la unión prohibida entre los hijos de Dios, ángeles caídos, y las hijas de los hombres, que había producido híbridos gigantes. Génesis 6:4 confirma esto. Había gigantes en la tierra en aquellos días, cuando se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Noé era el último hombre con genética pura, la última familia no contaminada. Si Noé caía, el plan de Dios para traer al Mesías a través de la línea humana pura estaría destruido. Por eso Dios no solo salvó a Noé porque era bueno, lo salvó porque era necesario para el futuro de la redención humana. Ahora entiendes algo crítico. Los 120 años no comenzaron cuando Noé empezó a construir. Comenzaron cuando Dios tomó la decisión final de dar a la humanidad un último período de gracia. 120 años para arrepentirse. 120 años para escuchar la advertencia. 120 años mientras un hombre justo construía la evidencia física del juicio que venía. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué estaba haciendo Noé durante esos 120 años, además de cortar madera? Porque la respuesta cambia completamente cómo entendemos esta historia. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Aquí está el detalle que la mayoría nunca conecta. 2 Pedro 2:5 llama a Noé pregonero de justicia. No dice constructor de arca. Dice pregonero, un heraldo, un predicador, un profeta que proclamaba el mensaje de Dios.
Durante 120 años, Noé tuvo dos trabajos simultáneos. Trabajo número 1: construir el arca, la evidencia física del juicio venidero. Trabajo número 2: predicar arrepentimiento, dar a las personas la oportunidad de escapar de ese juicio. Imagina la escena diaria. Noé despierta al amanecer, ora, toma sus herramientas, camina hacia el lugar donde está construyendo esta estructura masiva, kilómetros tierra adentro, lejos de cualquier océano. La gente se reúne como siempre, burlándose, riendo, señalando al viejo loco. Y Noé, con paciencia sobrenatural, les explica una vez más: Dios va a enviar agua del cielo, algo que nunca han visto. Lluvia. Va a cubrir toda la tierra. Esta arca es su salvación si se arrepienten y entran. Su respuesta: burla, incredulidad, violencia verbal, día tras día, año tras año. Durante 43.800 días consecutivos, Noé predicó a una audiencia que se hacía más dura, más burlona, más violenta. ¿Cuántos se convirtieron? Según Génesis 7:7, solo 8 personas entraron al arca: Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 0 conversiones fuera de su familia inmediata. 120 años de predicación. 0 resultados externos. Pero espera, ¿por qué específicamente 120 años? ¿Por qué no 100 o 150? Hay un código numérico aquí que la mayoría ignora. El número 120 aparece repetidamente en momentos críticos de la historia bíblica. Moisés vivió exactamente 120 años, divididos en 3 periodos perfectos de 40 años cada uno. Los 40 años en Egipto, 40 en el desierto de Madián, 40 liderando a Israel. El templo de Salomón tenía 120 sacerdotes tocando trompetas en su dedicación. En Pentecostés había 120 discípulos en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo. ¿Ves el patrón? El número 120 representa plenitud del testimonio divino. Es el periodo completo que Dios considera suficiente para que una generación escuche, procese y responda a su mensaje. Es como si Dios dijera: voy a darte el máximo tiempo posible, 120 años, para que nadie pueda decir que no tuvo oportunidad. Pero hay algo más profundo aún. En la numerología bíblica, 120 se puede descomponer. 12x10. El 12 representa gobierno divino. 12 tribus, 12 apóstoles. El 10 representa plenitud y responsabilidad humana. 10 mandamientos. Multiplicados, y el gobierno divino aplicado completamente a responsabilidad humana. Los 120 años fueron el periodo en que el gobierno de Dios se manifestó completamente, dando a la humanidad plena responsabilidad de responder. Ahora lo ves claramente. Los 120 años no fueron tiempo para Noé, fueron tiempo para la humanidad. Cada martillazo en el arca era una advertencia sonora. Cada tabla colocada era un sermón visual. Cada día que Noé envejecía predicando era un día más de oportunidad. Dios no fue cruel. Fue misericordioso hasta el extremo absoluto. 120 años es casi 2 vidas humanas completas en aquel entonces. Significa que personas que eran niños cuando Noé comenzó, se volvieron ancianos escuchando la misma advertencia. Y aún así, la rechazaron. Pero aún no respondimos la pregunta más oscura. ¿Qué estaba pasando en la tierra durante esos 120 años que hizo el juicio absolutamente inevitable? La respuesta está en una espiral de maldad que convirtió el planeta en un infierno viviente. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. Durante los 120 años que Noé predicaba y construía, la tierra no se quedó estática. Se volvió progresivamente peor. Génesis 6:11 dice: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia».
La palabra hebrea para violencia es Hamás. No solo agresión física, sino injusticia sistémica, opresión, destrucción del orden social. Era una sociedad donde la ley del más fuerte reinaba absolutamente. El libro de Enoc, que aunque no es canónico, era ampliamente leído en tiempos de Cristo y citado en Judas, describe con detalles escalofriantes lo que estaba sucediendo. Los Nefilim, los gigantes híbridos, dominaban la tierra. Consumían todos los recursos. Cuando la comida se acababa, comenzaban a comer animales crudos. Y cuando eso no era suficiente, el texto dice que empezaron a consumir humanos. El canibalismo de los gigantes se volvió norma. Pero no era solo violencia física, había una corrupción espiritual profunda. Los ángeles caídos que habían descendido enseñaron a la humanidad artes prohibidas, fabricación de armas de guerra, cosméticos de seducción, hechicería, astrología, abortos. Génesis 6:5 confirma el resultado. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No quedaba nada bueno, ni un solo pensamiento puro, ni una sola intención noble. Imagina vivir en ese mundo. Despertarte cada día sabiendo que tus vecinos son capaces de cualquier atrocidad, que los gigantes podrían atacar tu aldea en cualquier momento, que no hay justicia, no hay ley, no hay esperanza de orden. Y en medio de ese caos, un hombre anciano construye un barco gigante en tierra seca, predicando sobre un Dios que va a limpiar toda esta maldad con agua del cielo. Entonces, ¿por qué Dios esperó 120 años? ¿Por qué no envió el diluvio inmediatamente cuando vio la corrupción? Porque Dios opera con un principio que atraviesa toda la Biblia. Juicio demorado es misericordia extendida. Según Pedro 3:9 lo explica. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cada día que pasaba sin lluvia, los burladores de Noé se sentían más confiados. ¿Ves? No pasa nada. Este viejo está loco. Su Dios no existe o no le importamos. Lo que no entendían era que cada día de demora era misericordia. Cada amanecer sin juicio era una nueva oportunidad. El silencio de Dios no era indiferencia, era paciencia extrema. Pero hay un límite para todo. Proverbios 29:1 advierte: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado, y no habrá para él medicina. Durante 120 años, la humanidad endureció su cerviz, rechazó advertencia tras advertencia, burló profecía tras profecía. Y finalmente llegó el día que Génesis 7:16 describe con escalofriante simplicidad. Y Jehová le cerró la puerta. Nota eso. No dice Noé cerró la puerta. Dice Jehová le cerró la puerta. Dios mismo selló el arca, porque cuando Dios cierra una puerta de salvación, nadie la puede abrir. Imagina ese momento. La puerta del arca cerrándose sobrenaturalmente. El sonido resonando por el valle. Las familias afuera probablemente aún riéndose, sin creer realmente que algo pasaría. Tal vez algunos dijeron: «Está bien, dejemos que el viejo loco se encierre en su caja gigante. Saldrá en unos días avergonzado». Pero entonces Génesis 7:10 dice: «Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. 7 días de silencio sepulcral. 7 días en que la humanidad pudo haber golpeado la puerta del arca suplicando entrar. 7 días en que quizás algunos comenzaron a sentir miedo por primera vez en 120 años. Y luego cayó la primera gota de lluvia.
algo que ningún ser humano había visto jamás. Y siguió cayendo, y cayendo, durante 40 días y 40 noches. Para cuando quisieron entrar, era demasiado tarde. Dios había cerrado la puerta, y cuando Dios cierra, nadie abre. Pero falta la pieza final del rompecabezas, la que conecta todo esto con nosotros. Porque este patrón no terminó en el diluvio. Está sucediendo ahora. Y en los próximos minutos vas a ver la evidencia que cambiará tu forma de ver el tiempo en que vivimos. Jesús mismo conectó los días de Noé con el fin de los tiempos. En Mateo 24, 37, 39 dijo: «Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». ¿Captaste el paralelo? No dice como la maldad de los días de Noé, dice como en los días de Noé, refiriéndose a la normalidad, la indiferencia, el vida como siempre, mientras el juicio se acercaba. La gente comía, bebía, se casaba, todas cosas normales. No es que estas actividades fueran malas. El problema era la indiferencia total a la advertencia. Durante 120 años tuvieron un predicador de justicia. Durante 120 años vieron el arca creciendo. Durante 120 años escucharon sobre el juicio venidero. Y durante 120 años dijeron: la vida continúa normal, nada está pasando. Hasta el día que todo pasó. Jesús está diciendo: ese mismo patrón se repetirá antes de mi regreso. Habrá advertencias, habrá predicadores, habrá señales, y la mayoría dirá: la vida continúa normal, nada está pasando, hasta el día que todo pase. Entonces déjame preguntarte, ¿cuántos años han pasado desde que Jesús advirtió sobre este patrón? Casi 2000. ¿Cuántas generaciones han escuchado el Evangelio? Decenas. ¿Cuántas advertencias sobre el fin de los tiempos se han predicado? Millones. Y sin embargo, 2 Pedro 3:4 predijo exactamente cómo reaccionaría nuestra generación. En los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Ves el eco? Todas las cosas permanecen así, igual que en los días de Noé. El arca lleva 80 años construyéndose y no ha llovido. Este viejo está loco. Jesús dijo que volvería hace 2000 años y no ha vuelto. Estos cristianos están locos. Pero así como Noé tuvo exactamente 120 años de advertencia antes del cierre de la puerta, ¿cuánto tiempo de advertencia tendrá nuestra generación antes de que se cierre la puerta de la gracia? No lo sé, nadie lo sabe, pero sé esto: cuando se cierre, será tan final como lo fue en los días de Noé. Ahora estás listo para la revelación final. La razón por la que necesitas conocer la historia de los 120 años de Noé es esta: estamos viviendo en otro periodo de gracia con fecha de expiración. Así como Noé tuvo 120 años para advertir a su generación, nosotros hemos tenido 2000 años de advertencia desde que Jesús ascendió. Pero las señales indican que ese periodo está llegando a su fin. Israel fue restaurado como nación en 1948, cumpliendo profecías de Ezequiel 37. Jesús dijo en Mateo 24:34: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Una generación bíblica, 70-80 años, desde 1948 hasta ahora. Haz las cuentas, no estoy poniendo fechas.
Estoy señalando el reloj que Dios mismo estableció. ¿Por qué te cuento esto? No para asustarte, para despertarte. Así como en los días de Noé, estamos en un tiempo de gracia extendida. Cada día que pasa sin que Cristo regrese es un día más de oportunidad. Pero así como hubo un día que Dios cerró la puerta del arca, habrá un día que la puerta de la gracia se cerrará para esta era. Y cuando ese día llegue, ya no importará cuántas excusas tuviste. No importará cuántas veces escuchaste el Evangelio y lo pospusiste. No importará que dijeras, tengo tiempo, porque cuando Dios cierra, nadie abre. Entonces, ¿por qué Noé tardó 120 años en construir el arca? No tardó. Dios le dio a la humanidad 120 años para arrepentirse mientras Noé construía y predicaba. No fue lentitud, fue misericordia medida en décadas. Fue una advertencia física creciendo metro a metro. Fue un predicador anciano que nunca se rindió aunque nadie escuchaba. Y ese mismo patrón está activo hoy. La pregunta no es ¿cuánto tiempo falta? La pregunta es ¿estás prestando atención? Pero la historia de Noé tiene un secreto aún más profundo que casi nadie conoce. Porque después del diluvio, Noé vivió 350 años más. Y lo que hizo después, lo que descubrió, lo que construyó, lo que profetizó, fue deliberadamente censurado de la historia oficial. ¿Por qué? Porque revelaría una conspiración que conecta Babilonia, los Nefilim sobrevivientes y el origen de todas las religiones falsas. Si esta revelación sobre los 120 años te impactó tanto como a las más de 200 culturas, tienes que ver el próximo video. Suscríbete ahora y activa la campanita porque este video sale en exactamente 3 días. Y créeme, si pensabas que la historia de Noé era solo un cuento infantil de animales en un barco, lo que viene destruirá completamente esa ilusión. El enlace está en la pantalla. Haz clic ahora.